Si cuento esta historia, quizás nunca más me veáis de la misma forma. ¿Sabéis cuando creemos que conocemos a una persona y descubrimos que estábamos viviendo al lado de un monstruo? Fue exactamente eso lo que me pasó a mí. Durante casi 3 años, trabajé en una casa donde todo parecía normal. Una familia de clase media alta, respetada en la ciudad. Pero detrás de esa fachada perfecta estaba ocurriendo una de las mayores crueldades que he presenciado en mi vida. Hola, mis queridos. Me llamo Concepción, pero podéis llamarme Abuela Conchi. Tengo 68 años y nací en Campo de Criptana, en el interior de Ciudad Real, en 1957. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que guardé en el fondo de mi corazón durante más de 15 años. Una historia que me enseñó que a veces los peores monstruos usan traje y corbata, viven en casas bonitas y van a misa todos los domingos. Antes de empezar, quería preguntaros dónde estáis viendo este vídeo. Dejadlo en los comentarios ahí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rinconcitos diferentes de España. Y si podéis, dadle al me gusta y suscribíos al canal. Eso ayuda mucho a esta viejecita a seguir contando sus historias. Antes de comenzar mi historia, quería dar las gracias porque hemos llegado a 15,000 suscriptores esta semana. Para agradecérselo a todos vosotros de esta España tan grande, vamos a sortear 200 euros a final de mes. Para participar, solo tenéis que estar suscritos al canal, activar la campanita, darle al me gusta al vídeo y comentar desde dónde lo estáis viendo. Esta historia ocurrió entre 2007 y 2010, cuando yo tenía entre 50 y 53 años. En aquella época era viuda desde hacía apenas 2 años. Mi marido, que Dios lo tenga en gloria, había muerto de infarto a los 59 años, dejándome sola con una pensión pequeña que apenas daba para pagar el alquiler de mi pisito en Albacete. Fue cuando mi comadre Teresa, que también trabajaba como asistenta, me recomendó para trabajar en casa de una familia acomodada de la ciudad. La casa estaba en el Ensanche, una de las zonas más nobles de Albacete. Era una de esas casas grandes, imponentes, pintada de blanco con detalles en piedra, portón automático negro, jardín bien cuidado con césped siempre cortado y 2 empleadas. Yo, que me encargaba de la limpieza y organización general, y Josefina, que era la cocinera y se quedaba allí de lunes a viernes. Yo iba todos los días, de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, los sábados hasta mediodía. El dueño de la casa se llamaba don Ricardo Fernández. Era un hombre de unos 45 años, alto, debía de medir 1,80 m, siempre bien vestido, pelo peinado con gomina hacia atrás, barba siempre bien arreglada y esa sonrisa que hoy sé que era falsa. Tenía una empresa de construcción que iba muy bien, gracias. Construía edificios comerciales y residenciales por la región. Conducía una pick-up Toyota Hilux plateada, siempre limpita, y llevaba un reloj de oro que brillaba al sol. Todo el mundo en la ciudad lo respetaba. Lo consideraba un empresario serio y exitoso. Siempre lo saludaban por la calle, participaba en la junta directiva del club de la ciudad, hasta donaba dinero para obras de la iglesia. Su mujer, doña Marcia, tenía 38 años y era una mujer guapa de morirse. Pelo castaño claro, liso, siempre arreglado en la peluquería. Iba todas las semanas a hacerse el peinado y la hidratación. Tenía unos ojos verdes claros, piel blanquita sin una arruga, siempre con las uñas hechas a la francesa, ropa cara que encargaba desde Madrid. Medía como 1,60 m, delgadita, delicada. Pero había algo en ella que me molestaba desde el primer día. Siempre parecía como oída, como si estuviera en automático. Hablaba poco, sonreía poco, y cuando sonreía parecía forzado, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sus ojos eran tristes, incluso cuando intentaba parecer alegre. Era como si siempre estuviera en otro sitio, ¿sabéis? Tenían 2 hijos, Miguel, de 12 años, un chaval espabilado, moreno como el padre, bueno para las matemáticas y que adoraba jugar a la videoconsola, y Julia, de 8 años, rubia como la madre, con pecas en la nariz, muy lista para su edad. Niños educados, siempre decían gracias y por favor,
pero que también parecían algo distantes de la madre. Era extraño, porque los críos normalmente se pegan a la madre, ¿verdad? Pero estos dos parecían tener más confianza conmigo y con Josefina que con su propia madre. Cuando llegaban del colegio, corrían a la cocina para contarnos cómo había ido el día, pero apenas saludaban a doña Marcia. En los primeros meses pensé que sería una familia algo fría, ¿sabéis? De esas familias ricas que a veces son así, más reservadas, cada uno en su mundo. Don Ricardo siempre fue muy educado conmigo. Nunca me trató mal. Siempre decía, «Buenos días, doña Concepción», cuando llegaba del trabajo. Me pagaba puntualmente el día 30 de cada mes, 1.200 euros en aquella época, que era un buen sueldo para una asistenta. Hasta me subió 100 euros el tercer mes. Dijo que estaba contento con mi trabajo. Josefina, que ya llevaba trabajando allí 5 años, siempre me decía que era un jefe muy bueno, que nunca había tenido problemas, que siempre pagaba puntual e incluso daba aguinaldo en Navidad. La rutina de la casa estaba muy organizada, exacta como un reloj. Yo llegaba a las 7 en punto. Tenía que fichar incluso en una maquinita que había en el lavadero. Don Ricardo ya estaba siempre desayunando en la mesa de la cocina. Leía El País mientras comía tostadas con mantequilla y tomaba café solo, sin azúcar. Se iba a trabajar a las 7:30, siempre con traje oscuro, corbata a juego, zapatos de vestir negros relucientes. Su empresa estaba en el centro de la ciudad, en un edificio comercial de 3 plantas que él mismo había construido. Los niños desayunaban a las 8. Miguel comía cereales con leche y plátano. Julia prefería magdalenas con colacao. Josefina era quien los llevaba al colegio privado donde estudiaban, el Colegio Santa Teresa, que estaba a unos 10 minutos en coche. Volvía a casa y empezábamos nuestro trabajo. Ella en la cocina preparando la comida, yo ocupándome de la limpieza. Doña Marcia generalmente se despertaba más tarde, sobre las 9 de la mañana, a veces incluso más tarde. Bajaba en camisón, con el pelo revuelto, siempre con cara de no haber descansado nada. Tomaba un café muy flojito, casi solo leche, con tostadas sin mantequilla. Decía que siempre estaba a dieta, aunque ya estaba demasiado delgada en mi opinión. A veces salía a la peluquería, de compras al centro comercial o por las tiendas del centro, pero la mayoría de las veces se quedaba en casa, vagando por las habitaciones sin hacer nada en particular. Lo que me llamaba la atención desde el principio era que siempre parecía cansada. Incluso después de dormir toda la noche, se despertaba con cara de no haber descansado nada. Algunas mañanas aparecía toda desorientada, tropezando con las cosas, sujetándose a la pared para mantener el equilibrio, hablando medio arrastrado como si hubiera bebido, pero yo nunca la veía beber. Pensaba que debía de tener algún problema de salud, quizás anemia, diabetes, depresión o algo así. Don Ricardo siempre decía que su mujer era muy frágil, que tenía problemas de nervios desde joven. Contó que había perdido a sus padres en un accidente de coche cuando tenía 20 años, y por eso necesitaba tomar medicinas para poder dormir, para controlar la ansiedad. Hablaba de esto con una preocupación tan sincera que hasta me daba pena de ella. ¿Cuántas veces me pidió que la vigilara durante el día, que viera si estaba comiendo bien, si se estaba tomando las medicinas correctamente, si no estaba haciendo nada peligroso? Doña Concepción, me decía, usted es como una madre para ella. Avíseme si nota cualquier cosa rara. La casa en sí era preciosa, no os hacéis una idea. Tenía 2 plantas. En la de abajo estaba el salón con sofás de cuero beige, una mesa de centro de cristal, televisión de 50 pulgadas en la pared, aire acondicionado central. El comedor tenía una mesa de madera noble para 8 personas, vitrina llena de vajillas caras que casi nunca se usaban. La cocina era grande, toda de diseño, con una isla en el medio, fogón de 6 fuegos, horno eléctrico, microondas, frigorífico americano, lavavajillas. Tenía también un aseo de cortesía, un lavadero espacioso donde estaba mi armario con los productos de limpieza y una despensa bien organizada. En la planta de arriba había 3 dormitorios, el del matrimonio, que era una suite principal enorme y lujosa,
El cuarto de los niños, que dormían juntos en literas de madera con una mesa de estudio, un armario grande y estanterías llenas de libros y juguetes, y una habitación que llamaban despacho, pero que en realidad estaba algo desordenada, llena de cajas, papeles de la empresa, equipos informáticos. Había también un baño y un pasillo largo, con un armario empotrado, donde se guardaba ropa de cama, toallas y otras cosas. El dormitorio del matrimonio siempre me intrigó desde el primer día. Era muy grande. Debía de tener unos 20 metros cuadrados, con una cama king size con cabecero acolchado, mesillas a cada lado, un vestidor enorme que ocupaba una pared entera, televisión de 40 pulgadas en la pared frente a la cama y un baño con bañera de hidromasaje, ducha de cristal, 2 lavabos de mármol. Pero había una cosa extraña. Las ventanas siempre estaban cerradas, incluso en días calurosos de verano, cuando el resto de la casa estaba sofocante. Las cortinas gruesas, de tela pesada, siempre corridas, dejando el dormitorio en una penumbra constante. Y había un olor extraño en ese cuarto, medio dulce, medio químico, que nunca conseguí identificar bien. No era perfume, no era producto de limpieza, era algo diferente, empalagoso. Cuando le preguntaba a doña Marcia si podía abrir las ventanas para airear, siempre me decía que no, que don Ricardo no le gustaba, que él decía que el sol de la mañana estropeaba los muebles. Pero me parecía raro, porque los muebles eran de buena calidad, no se iban a estropear con un poco de sol. Otra cosa que me impresionaba era la cantidad desmesurada de medicamentos que había en esa casa. En el baño del matrimonio había una verdadera farmacia. En el botiquín espejado encima del lavabo había 3 estantes enteros solo de medicinas. Cajas y más cajas de medicamentos. Muchos de ellos ni sabía para qué servían, con nombres complicados en latín. Doña Marcia siempre decía que eran para sus problemas de nervios, que varios médicos se los habían recetado a lo largo de los años. Se tomaba al menos 4 o 5 pastillas diferentes solo por la mañana, aparte de las que tomaba por la tarde y por la noche. Don Ricardo controlaba muchísimo, pero muchísimo las medicinas de su mujer. Él mismo le preparaba las pastillas todas las mañanas, separaba cada una en una bandejita de plata, se la dejaba al lado de la cama con un vasito de cristal lleno de agua. Decía que ella a veces se olvidaba de tomarlas o se equivocaba con la dosis por estar adormilada, así que él prefería dejarlo todo organizadito, asegurándose de que tomara exactamente lo que el médico había mandado. En aquella época me pareció hasta bonito, un marido tan cuidadoso, tan preocupado por la salud de su mujer. La casa tenía un jardín bonito en la parte delantera, bien cuidado por un jardinero llamado Juan, que venía 2 veces por semana, los martes y viernes. Tenía rosas rojas y blancas, que doña Marcia decía que eran sus flores favoritas, césped siempre cortado, algunos árboles frutales en la parte de atrás. Había un mango, un árbol de nísperos y un granado. Pero era extraño, porque a pesar de decir que adoraba las flores, nunca cuidaba el jardín. Nunca la vi regando una planta, tocando la tierra, plantando algo. Cuando le preguntaba si no quería ayudar a Juan o hacer algún parterre nuevo, me decía que no tenía energía para eso, que las medicinas la dejaban muy débil. Las comidas también seguían un patrón extraño. Don Ricardo casi nunca comía en casa. Decía que prefería comer en la empresa con los empleados para mantener una relación cercana con el equipo. Los niños comían en el colegio y solo volvían por la tarde. Así que solo estábamos yo, Josefina y doña Marcia en casa a la hora de comer, pero doña Marcia casi nunca comía como es debido. Picoteaba un poco de ensalada, se tomaba un zumo de naranja, comía media tostada y ya está. Decía que no tenía hambre, que las medicinas le quitaban el apetito, que siempre tenía náuseas. Josefina siempre hacía comida deliciosa. Era una cocinera excelente, hacía arroz suelto, lentejas guisadas, carnes jugosas, postres caseros. Pero se quedaba triste y preocupada porque doña Marcia no comía casi nada. A veces preparaba los platos favoritos de la señora, estofado de pollo, lasaña de queso, flan de huevo. Intentaba animarla a comer más, pero era inútil. Doña Marcia iba quedándose cada vez más delgada, más frágil. Se le marcaban los huesos, la cara chupada.
Doña Marcia, le decía yo, tiene que alimentarse mejor, si no se va a poner enferma. Y ella siempre respondía lo mismo. Ay, Concepción, es que no puedo. Estas medicinas me quitan las ganas de comer. Y suspiraba hondo, como si cargar con su propio peso fuera un esfuerzo enorme. Los fines de semana eran diferentes. Don Ricardo se quedaba en casa, se levantaba más tarde, desayunaba en la terraza leyendo el periódico. Jugaba con los niños en la piscina. Ay, se me olvidó decir, tenían una piscina pequeña en el patio, bien cuidada, con tarima de madera alrededor. Hacía barbacoas el fin de semana, invitaba a algunos amigos, siempre hombres, empresarios como él. Parecía un padre de familia normal, cariñoso, atento con los hijos. Pero yo notaba que controlaba mucho los horarios de doña Marcia, incluso los fines de semana. Si tardaba mucho en la ducha, iba hasta la puerta del baño y llamaba, preguntando si estaba todo bien. Si se quedaba mucho rato en el jardín, se inventaba una excusa para que entrara. «Marcia, ven aquí, tengo que hablar contigo de una cosa». Era como si tuviera que saber dónde estaba en todo momento. Los niños también tenían una rutina muy rígida. Todos los martes y jueves dormían en casa de la abuela paterna, doña Antonia, que vivía al otro lado de la ciudad, en el barrio de La Estrella. Don Ricardo decía que era para que doña Marcia descansara, ya que siempre estaba tan cansada y necesitaba silencio para recuperarse. A los niños no les gustaba mucho este cambio. Sobre todo Miguel se quejaba, decía que prefería quedarse en casa, jugar a la videoconsola, dormir en su propia cama. Pero no tenían elección. Don Ricardo era firme en esta decisión. «Es importante que paséis tiempo con la yaya», les decía. «Y mamá necesita descansar, recuperarse. ¿Lo entendéis, verdad?» Pero fue entonces cuando empezaron a pasar cosas que me dejaron con la mosca detrás de la oreja. Algunas noches, cuando me estaba preparando para irme a las 5 de la tarde, llegaban visitas a la casa. Siempre hombres, bien vestidos, con coches caros, BMWs, Audis, Mercedes. Don Ricardo los recibía en el salón, les ofrecía whisky de importación, whisky escocés que guardaba en una cristalera especial. Hablaban bajito, siempre en plan de negocios. Cuando preguntaba si tenía que preparar algo, hacer un café, servir algún aperitivo, me decía que no hacía falta, que eran solo negocios, reuniones rápidas de trabajo. Lo extraño es que estas visitas siempre pasaban cuando los niños no estaban en casa. Miguel y Julia pasaban todos los martes y jueves en casa de la abuela paterna, y era justamente esos días cuando aparecían tales hombres. Qué casualidad más rara, ¿verdad? Y doña Marcia, en esas ocasiones, estaba aún más ida que de costumbre. Casi no hablaba. A veces ni bajaba a saludar a las visitas. Se quedaba como un fantasma deambulando por la casa. Una vez le pregunté a Josefina sobre estas visitas y se puso algo incómoda, violenta. Dijo que también se había dado cuenta, pero que no era asunto nuestro, que don Ricardo debía de tener muchos negocios importantes y necesitaba recibir a los clientes en casa, sobre todo por la noche cuando las oficinas estaban cerradas. Me dijo eso, pero vi en su mirada que ella también lo encontraba raro. Josefina era una mujer con experiencia, ya había trabajado en varias casas de familia y sabía cuándo algo no estaba bien. Empecé a fijarme en otros detalles extraños que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, don Ricardo siempre cerraba con llave la puerta del despacho cuando salía de casa. Decía que tenía documentos importantes de la empresa ahí dentro, contratos, planos de construcción, movimiento financiero, y no podía arriesgarse a que alguien tocara nada, ni siquiera por accidente. Pero algunas veces, cuando pasaba por el pasillo de la planta de arriba, escuchaba voces que venían de allí, voces de hombres que no reconocía, conversaciones amortiguadas, risas bajas. Doña Marcia también empezó a mostrar comportamientos cada vez más raros que me tenían preocupada. A veces se quedaba parada en medio del salón, como una estatua, como si se hubiera olvidado completamente de lo que estaba haciendo. Se quedaba allí 5, 10 minutos, mirando la nada, hasta que yo o Josefina la llamábamos por su nombre y volvía al mundo.
Ay, perdón, decía. Estaba pensando en una cosa. Otras veces hablaba sola, conversaciones que no tenían sentido ninguno. Yo estaba limpiando el salón y la oía en la planta de arriba hablando. No, por favor, no quiero. O déjame en paz. O no aguanto más. Cuando le preguntaba si estaba todo bien, si estaba hablando con alguien por teléfono, me decía que sí, que estaba hablando con una amiga, pero yo nunca le veía el teléfono en la mano. Una mañana llegué a trabajar y me encontré a doña Marcia sentada en la escalera, aún en camisón, llorando bajito. Le pregunté qué había pasado, si se encontraba mal, si tenía que ir al médico. Me miró con unos ojos rojos, hinchados, y me dijo, «Concepción, a veces tengo pesadillas tan horribles que parecen reales. Me despierto más cansada de cuando me fui a dormir». Don Ricardo bajó en ese momento y se preocupó al ver a su mujer llorando. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó, acercándose y poniéndole la mano en el hombro. «¿Otra vez las pesadillas?». Ella asintió con la cabeza y él la ayudó a levantarse. «Venga, voy a prepararte las medicinas. Te vas a encontrar mejor». Se la llevó al dormitorio y estuvieron allí unos 20 minutos. Cuando bajaron, doña Marcia parecía drogada, los ojos vidriosos, hablando aún más lento que de costumbre. Don Ricardo me explicó que estaba teniendo pesadillas por el cambio de medicación, que el psiquiatra estaba ajustando las dosis, pero que pronto estaría mejor. Los moratones en su cuerpo empezaron a aparecer con más frecuencia, y eso me alarmó. Primero eran pequeños, en los brazos, que decía que se había hecho daño al chocar con la puerta del armario a oscuras. Después fueron apareciendo en otros sitios, en las piernas, en el cuello, en la espalda. Siempre con una explicación. Había tropezado en la escalera, se había dado contra la esquina de la mesa de centro, se había caído en el baño, era muy torpe. Pero yo soy una persona observadora. He trabajado toda la vida cuidando casas y familias, y sé reconocer los diferentes tipos de golpe. Esos moratones no eran de quien se da contra los muebles por descuido. Eran marcas extrañas, a veces con forma de dedos, como si alguien hubiera apretado con fuerza. Y aparecían siempre en los mismos sitios, muñecas, brazos, muslos. Don Ricardo siempre tenía una justificación para todo, siempre una explicación que tenía sentido en el momento. Decía que su mujer estaba pasando por una época muy difícil, que las medicinas las estaba ajustando el psiquiatra, don Enrique, que tenía consulta en el centro de la ciudad y que estaba muy sensible, muy frágil. Me pedía que tuviera paciencia con ella, que no la contrariara en nada, que le avisara inmediatamente si notaba algo diferente, cualquier cambio de comportamiento. «Doña Concepción», me decía con ese tono de voz preocupado, «cuento con usted. Marcia confía mucho en usted, y necesito saber cómo está cuando no estoy en casa. Si dice algo extraño, si actúa de forma rara, avíseme, por favor». Una tarde, cuando fui a limpiar el dormitorio del matrimonio, me encontré a doña Marcia caída en el suelo del baño, al lado de la bañera. Estaba consciente, pero muy confusa, desorientada, no sabía cómo había acabado allí. Tenía una marca roja en la frente, como si se hubiera dado un golpe contra algo. La ayudé a levantarse y me di cuenta de que tenía las pupilas muy dilatadas, abiertas, como si hubiera tomado algo muy fuerte. Le temblaban las manos, tenía las piernas temblorosas. «Doña Marcia, ¿qué ha pasado? ¿Se encuentra bien?», le pregunté, sujetándola para que no se cayera otra vez. Me miró con unos ojos perdidos y me dijo, «No lo sé, Concepción. No recuerdo cómo he acabado aquí. Estaba en la cama y de repente estoy en el suelo del baño. ¿Será que me he caído?». Cuando le conté a don Ricardo lo que había pasado, se preocupó muchísimo, frunciendo el ceño, moviendo la cabeza. Dijo que iba a llamar a don Enrique, que probablemente tendría que ajustar la medicación otra vez, que esos episodios de confusión eran efectos secundarios de las medicinas para la ansiedad. Me agradeció mucho que hubiera cuidado de ella. Dijo que podía contar conmigo, que era una persona de confianza de la familia. En aquella época me sentí importante, valorada,
como si fuera una persona de confianza de la familia, alguien fundamental para cuidar de doña Marcia. Pero hoy, mirando atrás, entiendo que don Ricardo también me estaba manipulando a mí, haciéndome sentir especial para que no sospechara de lo que realmente estaba pasando. Pero las cosas fueron empeorando poco a poco, día tras día. Doña Marcia empezó a dormir aún más. A veces se quedaba en la cama hasta las 2, las 3 de la tarde. Cuando finalmente se despertaba y bajaba, parecía estar en otro mundo, en otra dimensión. Hablaba muy bajito, casi susurrando, andaba despacio, como si estuviera debajo del agua, como si cada movimiento fuera un esfuerzo enorme. Don Ricardo siempre explicaba que don Enrique había aumentado la dosis de los tranquilizantes, que necesitaban más medicación para controlar los ataques de pánico que estaba teniendo. Los niños empezaron a hacer preguntas más directas, más preocupadas. Miguel, que ya era mayor y más espabilado, preguntaba por qué la madre estaba siempre durmiendo, por qué no jugaba más con ellos, por qué no iba más a las reuniones del colegio, por qué no participaba más en el día a día de la familia. Julia lloraba a veces, decía que la madre ni se acordaba ya de su nombre, que cuando intentaba hablar con ella le respondía cualquier cosa sin sentido. «Concepción», me dijo Miguel una tarde cuando llegó del colegio. «¿Mi madre está enferma? ¿Se va a morir?» Fue desgarrador escuchar a un niño de 12 años haciendo esa pregunta. Don Ricardo siempre consolaba a los hijos, diciéndoles que mamá estaba pasando por un momento difícil, que estaba tomando medicinas para ponerse mejor, que tenían que tener paciencia, que pronto volvería a la normalidad. Pero yo veía que los niños no estaban convencidos, estaban asustados con la transformación de la madre. Fue entonces cuando empecé a sospechar de verdad, a cuestionar si todo aquello era normal. Una cosa es que una persona tenga depresión, ansiedad o problemas de nervios. Todo el mundo pasa por épocas difíciles en la vida. Todo el mundo a veces necesita ayuda médica, medicación. Otra cosa es que una persona simplemente desaparezca de dentro de su propia casa, se esfume de su propia vida, se convierta en un fantasma que vaga por las habitaciones sin rumbo. Y los moratones en el cuerpo de doña Marcia estaban volviéndose cada vez más frecuentes y más visibles, más extraños. Ya no eran pequeñas marcas que se pudieran explicar por accidentes domésticos tontos. Eran marcas grandes, moradas y amarillentas, principalmente en los brazos y en las piernas, algunas con formas que nunca había visto en alguien que simplemente tropieza o se da contra los muebles. Una vez vi una marca que parecía de cuerda o cinta en la muñeca, una línea roja que rodeaba toda la muñeca. Cuando le pregunté qué era aquello, se puso nerviosa, se bajó la manga de la blusa para cubrirla y dijo que se había hecho daño con una pulsera que le apretaba mucho. Pero yo no la había visto llevar ninguna pulsera en los últimos días. Otra vez me fijé en unos arañazos en el cuello, marcas rojas como si fueran de uñas. Dijo que se había rascado mientras dormía, que las medicinas a veces daban picor, pero eran arañazos profundos, que debían de haber dolido, y estaban en sitios que ella no habría podido alcanzar sola. Don Ricardo se dio cuenta de que yo estaba prestando más atención, haciendo más preguntas, observando más detalles. Empezó a observarme también a mí, a hacerme preguntas sobre mi rutina, sobre lo que hacía después del trabajo, sobre a quién conocía en la ciudad, si hablaba con otras asistentas sobre su familia. Una vez me preguntó si había notado algo extraño en la casa, si alguien había comentado algo sobre su familia en la calle, si había hablado con los vecinos. «Doña Concepción», me dijo en un tono serio, «confío mucho en usted, pero necesito saber, ¿ha hablado de los problemas de salud de Marcia con otras personas? Es que a veces la gente habla sin mala intención, pero pueden crear malentendidos, rumores que perjudican a la familia». Le dije que no, que yo nunca hablaba de la vida de los señores con nadie, que respetaba la intimidad de la familia, que era una persona discreta. Pero por dentro estaba temblando, sintiendo que algo no estaba bien en esa conversación. «Sé que puedo confiar en usted», continuó, «pero hay algunos vecinos algo cotillas por aquí. Si alguien viene a preguntar algo sobre Marcia, sobre cómo está, es mejor no dar muchos detalles. Diga solo que está bien,
que se está tratando. Estas enfermedades nerviosas son muy delicadas, y don Enrique ha dicho que necesita tranquilidad. En ese momento tuve la sensación de que me estaba amenazando de forma sutil. Me estaba avisando de que no hablara sobre lo que veía en casa. Pero aún no entendía bien lo que estaba pasando. Aún pensaba que era un marido preocupado intentando proteger a su mujer de habladurías maliciosas. Decidí intentar hablar con doña Marcia cuando estuviera más lúcida, más presente. Una tarde en que parecía un poco mejor, menos somnolienta, le pregunté cómo se sentía realmente, si las medicinas le estaban ayudando de verdad, si estaba contenta con el tratamiento. Me miró con unos ojos tan tristes, tan perdidos, y me dijo bajito: «Concepción, ya no sé quién soy. A veces me despierto y no recuerdo nada de lo que pasó el día anterior. Es como si estuviera viviendo en un sueño malo, en una pesadilla constante. Y hay días que siento dolores por todo el cuerpo, como si alguien me hubiera pegado una paliza durante la noche». Le pregunté si ya había hablado de esto con don Ricardo, si no creía que quizás las medicinas le estaban haciendo daño en vez de bien, si no sería el caso de buscar otro médico para tener una segunda opinión. Se asustó, miró a los lados como si alguien pudiera estar escuchando nuestra conversación y me dijo bajito: «Ha dicho que si dejo de tomar las medicinas me volveré loca de verdad, que puedo tener una crisis nerviosa tan fuerte que acabaré en el psiquiátrico, que hasta puedo hacer daño a los niños sin darme cuenta. Tengo miedo, Concepción. Tengo miedo de mí misma». En ese momento, entendí que don Ricardo también estaba manipulando psicológicamente a su mujer, además de lo que le estuviera haciendo físicamente. La estaba haciendo creer que dependía de esas medicinas para no volverse loca, que sin ellas sería peligrosa para sus propios hijos. Era una crueldad psicológica, además de la física, una forma de control mental terrible. Intenté convencerla de que quizás debería buscar otro médico, hablar con algún familiar, pedir una segunda opinión médica. Pero se quedó horrorizada con la sugerencia. Dijo que a don Ricardo no le iba a gustar nada eso, que él controlaba todo lo relacionado con su salud. Él es quien elige los médicos, pide las citas, siempre está presente durante las consultas. Dice que es para protegerme, para asegurarse de que estoy recibiendo el mejor tratamiento. Fue entonces cuando me di cuenta del nivel absurdo de control que ejercía sobre ella. No eran solo las medicinas, era literalmente todo. Controlaba a dónde iba, con quién hablaba, qué médicos consultaba, cuánto dinero gastaba. Estaba completamente aislada del mundo exterior, completamente dependiente de él para cualquier decisión. «Doña Marcia», le dije, «¿pero no tiene ningún familiar, ninguna amiga con quien pueda hablar de esto?». Movió la cabeza tristemente. «Mis padres murieron cuando yo era joven. No tengo hermanos. Las amigas que tenía se fueron alejando después de que empecé a ponerme enferma. Ricardo dice que no entienden mi estado, que es mejor que no trate con personas que me pueden estresar». Empecé a preguntarme desde cuándo estaba pasando esto, desde cuándo la controlaba de esta forma. Josefina ya llevaba trabajando allí 5 años, y dijo que al principio doña Marcia era diferente, más activa, más presente en la vida de los niños, más comunicativa. El cambio había sido gradual, a lo largo de los años. Don Ricardo había conseguido destruir su personalidad poco a poco, aislarla completamente sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando. Una noche, cuando salí del trabajo, me encontré a don Ricardo en el garaje guardando unas cajas en el coche. Eran cajas pequeñas, del tamaño de cajas de medicinas, envueltas en papel de estraza. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo, y se quedó algo cortado. Dijo que eran solo unos documentos de la empresa que se iba a llevar a casa para trabajar por la noche. Pero me pareció raro, porque los documentos normalmente van en carpetas, no en cajitas pequeñas envueltas. Y parecía nervioso, con prisa por meter las cajas en el coche y cerrar el maletero. Cuando me vio mirando, forzó una sonrisa y me dijo: «Doña Concepción, puede irse antes hoy. No hace falta que termine la limpieza, déjelo para mañana». Era la primera vez en casi un año que me despedía antes sin una razón específica.
Normalmente me quedaba hasta las 5 de la tarde religiosamente, terminando todas las tareas. Me pareció extraño, pero no pregunté nada. Cogí mis cosas y me fui. Al día siguiente, cuando llegué a trabajar, doña Marcia estaba aún peor de lo normal. No conseguía ni mantenerse de pie como es debido. Tenía que apoyarse en las paredes para andar. Hablaba arrastrado, como si hubiera bebido mucho, pero yo sabía que no bebía. Tenía los ojos completamente vidriosos, las pupilas enormes. «Doña Marcia, ¿se encuentra bien?», le pregunté preocupada. Intentó responder, pero las palabras le salían mezcladas, sin sentido. Don Ricardo bajó y me explicó que había tenido una crisis de ansiedad muy fuerte durante la madrugada, que don Enrique le había recetado un sedante más fuerte, que iba a estar algo somnolienta unos días hasta que el organismo se acostumbrara. Pero yo ya empezaba a sospechar de verdad. ¿Qué tipo de medicina deja a una persona en ese estado? ¿Qué tipo de médico receta una medicación tan fuerte que la persona no puede ni andar bien? Algo estaba muy, muy mal. Fue al final del primer año trabajando allí cuando las cosas realmente empezaron a ser alarmantes. Doña Marcia estaba cada vez más apática, más desconectada de la realidad. A veces se pasaba el día entero en el dormitorio, solo salía para ir al baño. Cuando conseguía bajar al salón, se quedaba sentada en el sofá mirando la nada, como si fuera una muñeca sin vida. Las conversaciones con ella se fueron volviendo cada vez más difíciles. A veces le preguntaba algo sencillo. «Doña Marcia, ¿quiere que le prepare una merienda?», y tardaba unos minutos en procesar la pregunta, como si las palabras le llegaran a cámara lenta. Cuando respondía, a veces no tenía sentido con lo que le había preguntado. Empecé a fijarme en que los días de las tales visitas de negocios, que ya sabía que pasaban siempre los martes y jueves por la noche, doña Marcia se quedaba encerrada en el dormitorio todo el día. Don Ricardo decía que no se encontraba bien, que tenía dolor de cabeza fuerte, que era mejor no molestarla. Pero una vez, cuando fui a llevarle un té que él me había pedido, oí voces en el dormitorio. Voces de hombres hablando bajito. Me pareció muy extraño, porque supuestamente estaba enferma, en cama, con dolor de cabeza. ¿Qué hombres serían esos en su dormitorio? Pensé que quizás fuera un médico haciendo una visita a domicilio, o quizás parientes que yo no conocía. Pero cuando llamé a la puerta para entregar el té, don Ricardo abrió solo una rendija, cogió la bandeja rápidamente y dijo que estaba durmiendo, que no se la podía molestar. Los niños también empezaron a hacer preguntas más insistentes, más preocupadas. Miguel, que ya tenía 13 años y era más espabilado, preguntaba por qué la madre no participaba ya en nada de la casa, por qué no iba a las reuniones del colegio, por qué no los ayudaba con los deberes, por qué a veces parecía no reconocerlos. «Concepción», me dijo una tarde cuando llegó del colegio, «creo que mi madre está muy enferma. Ayer intenté hablarle de un examen que tengo en el colegio y me miró como si no supiera quién era yo. Tardó unos minutos en recordar que soy su hijo. Julia, que tenía 9 años, también estaba sufriendo con la situación. Una vez la encontré llorando en el cuarto, diciendo que echaba de menos a la madre que jugaba con ella, que le contaba cuentos, que le peinaba el pelo. La mamá que vive aquí ahora no es mi mamá de verdad», me dijo. «Es como si fuera una persona diferente usando el cuerpo de mi madre». Don Ricardo siempre intentaba tranquilizar a los niños, explicándoles que mamá estaba pasando por un tratamiento médico complicado, que tenían que tener paciencia, que pronto estaría mejor. Pero yo veía que él también se estaba poniendo más tenso, más nervioso, como si fuera difícil mantener esa situación bajo control. Una mañana llegué a trabajar y me encontré a doña Marcia en la cocina, de pie delante de la nevera, solo en camisón, completamente inmóvil. Llevaba allí parada no sé cuánto tiempo, como una estatua. La llamé varias veces por su nombre, le toqué el hombro y tardó en reaccionar. Cuando finalmente me miró, parecía que estaba volviendo de muy lejos. «Ah, hola, Concepción», me dijo despacio. Estaba buscando una cosa aquí, pero se me ha olvidado qué era». La ayudé a volver al dormitorio, y cuando don Ricardo bajó, le pregunté si no creía que ella necesitaba cuidados médicos más intensivos, quizás un ingreso para ajustar mejor la medicación.
Se enfadó con la sugerencia. Dijo que estaba bien cuidada en casa, que el ingreso solo iba a empeorar su estado psicológico. Doña Concepción me dijo en un tono más duro de lo normal: agradezco su preocupación, pero quien entiende del estado de Marcia somos don Enrique y yo. No necesita ingreso, necesita tranquilidad y los cuidados que está recibiendo aquí en casa. Fue la primera vez que me habló de forma más áspera y sentí que había tocado un punto sensible. ¿Por qué reaccionó tan mal a la sugerencia de que buscara ayuda médica más especializada? Si realmente se preocupaba por el bienestar de su mujer, ¿no debería considerar todas las opciones de tratamiento? Durante este periodo, los moratones en el cuerpo de doña Marcia se fueron volviendo más frecuentes y más graves. Ya no eran marquitas que se pudieran explicar por accidentes domésticos. Eran hematomas grandes, de varios colores: morado oscuro, azul, amarillo, verde, como si fueran de épocas diferentes, como si se estuviera haciendo daño constantemente. Una vez vi marcas en las dos muñecas, como si alguien la hubiera sujetado con mucha fuerza. Otra vez me fijé en marcas en el cuello, pequeñas pero visibles, como si fueran dedos. Siempre que preguntaba, tenía una explicación. Se había dado con la puerta del armario, se había caído en el baño, se había hecho daño durante las pesadillas. Pero empecé a dudar de esas explicaciones. He trabajado toda la vida cuidando personas. Sé reconocer diferentes tipos de golpe. Esos no eran accidentes, eran marcas de violencia. Alguien estaba haciendo daño a doña Marcia y estaba segura de que no era ella misma. Fue cuando decidí prestar aún más atención a todo lo que pasaba en esa casa. Empecé a observar los detalles, los horarios, las casualidades, y lo que descubrí fue mucho peor de lo que me imaginaba. Un martes de marzo de 2009, estaba limpiando el salón cuando oí a don Ricardo hablando por teléfono. Estaba en el despacho con la puerta entreabierta y conseguí escuchar parte de la conversación. Al principio no presté mucha atención. Pensé que sería trabajo, pero algunas palabras me llamaron la atención. Estaba quedando algo para esa noche, hablando de una mercancía especial que estaría disponible. Usó esas palabras exactamente. Mercancía especial. Me pareció raro que un empresario usara ese término, pero pensé que quizás fuera algún material de construcción diferente, algo importado. Pero entonces dijo una cosa que me dio muy mal rollo. Estará preparada a las 9, como siempre. El precio sigue siendo el mismo de antes. Y después, puedes traer a 2 más si quieres. Ella ni se va a enterar. Está bien sedada. Sentí un escalofrío que no sabía explicar. ¿Qué mercancía era esa que tenía que estar preparada? ¿Por qué hablaba de precio? Y sobre todo, ¿qué significaba ella ni se va a enterar? ¿Quién era ella? Me quedé el resto del día inquieta, intentando entender lo que había escuchado. No conseguía quitarme esas palabras de la cabeza. Durante la comida, cuando estaba sola con Josefina en la cocina, le pregunté si había notado algo extraño últimamente en la casa. Se quedó callada un rato, moviendo la comida en el plato, claramente incómoda con la pregunta. Después dijo que a veces oía ruidos raros por la noche, cuando se quedaba hasta más tarde para ayudar con las cenas o cuando don Ricardo le pedía que preparara cena para las visitas. ¿Qué tipo de ruidos?, insistí. Se puso colorada, bajó la voz y dijo que no quería hablar de eso, que podía estar imaginando cosas. Pero yo insistí, le dije que también estaba notando cosas extrañas y que quizás juntas conseguiríamos entender lo que estaba pasando. Finalmente acabó contándome que algunas noches, cuando tenía que quedarse después de las 8 para ayudar con las visitas, oía gemidos que venían de la planta de arriba. No eran gemidos normales, como sería entre marido y mujer, sino gemidos de dolor, de sufrimiento, a veces hasta gritos ahogados. Una vez, me dijo bajito, pensé que doña Marcia se encontraba mal e intenté subir a ver si necesitaba ayuda. Pero don Ricardo apareció en la escalera y me dijo que no me preocupara, que a veces tenía pesadillas muy horribles por culpa de las medicinas. Me mandó volver a la cocina y me dijo que después de las 8 de la noche no debía subir más a la planta de arriba. Esta información me dejó aún más preocupada. ¿Por qué don Ricardo le prohibía a Josefina subir después de las 8?
¿Qué pasaba en la planta de arriba que no se podía ver? Y sobre todo, ¿qué tipo de pesadilla hace que una persona gima de dolor? Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en la conversación telefónica, en los gemidos que oía Josefina, en los moratones cada vez más frecuentes en el cuerpo de doña Marcia, en el comportamiento extraño de don Ricardo. Algo terrible estaba pasando en esa casa, y tenía que descubrir qué era. El jueves siguiente, que era otro día de las visitas regulares, decidí hacer algo que nunca había hecho: esconderme en la casa después del horario de trabajo. Le dije a don Ricardo que se me había olvidado el monedero en el armario del lavadero y que tenía que ir a buscarlo rapidito. Por supuesto, doña Concepción, me dijo, puede usar la llave de repuesto que está debajo de la maceta de helechos en la terraza de atrás. Solo tenga cuidado de cerrar todo bien cuando se vaya. Volví a las 8 de la noche. La casa tenía algunas luces encendidas, pero parecía silenciosa. Entré por la puerta de atrás, que daba directo al lavadero, y me escondí en el cuartito donde estaban las escobas, productos de limpieza y otros materiales. Desde allí podía oír lo que pasaba en la casa sin que me vieran, pero también podía ver parte del salón y de la escalera principal. A las 8:30 llegó un coche. Oí a don Ricardo abriendo la puerta principal, saludando a alguien educadamente. Eran dos voces masculinas que no reconocí. Conseguí espiar por la rendija de la puerta y vi a dos hombres entrando. Uno más gordo, de traje oscuro, pelo canoso. Otro más delgado, más joven, llevando camisa azul. Fueron al salón y don Ricardo les sirvió bebidas. Whisky, por lo que pude ver. Hablaron bajito unos minutos, pero conseguí escuchar fragmentos. Como habíamos quedado, está lista. El mismo plan de siempre. Después de unos 15 minutos, oí a don Ricardo subiendo las escaleras. Se quedó arriba unos 10 minutos, después bajó y les dijo a los hombres: «Está todo listo. Podéis subir, no va a dar ningún problema». Se me disparó el corazón. Salí del cuartito muy despacio y conseguí ver a los dos hombres subiendo las escaleras detrás de don Ricardo. Esperé unos minutos y subí también, muy despacio, pisando por los bordes de los escalones para no hacer ruido. El pasillo de la planta de arriba estaba a oscuras, pero había una luz tenue que venía del dormitorio del matrimonio. La puerta estaba entreabierta. Conseguí esconderme detrás de una columna que había en el pasillo y desde allí podía ver parte del dormitorio por la rendija de la puerta. Lo que vi en ese momento cambió mi vida para siempre y me persigue hasta hoy. Doña Marcia estaba en la cama, completamente inmóvil, como si estuviera desmayada o profundamente sedada. Estaba solo en camisón, con los brazos tirados a los lados del cuerpo, la cabeza girada hacia un lado, los ojos cerrados. No se movía ni cuando los hombres se acercaron a la cama. Los dos hombres se estaban desnudando, quitándose la ropa despacio, hablando bajito entre ellos como si fuera la cosa más normal del mundo. Don Ricardo estaba sentado en un sillón en el rincón del dormitorio, bebiendo whisky, viendo todo como si fuera un espectáculo, como si fuera entretenimiento. En ese momento, lo entendí todo con una claridad terrible. Don Ricardo estaba drogando a su propia mujer y permitiendo que otros hombres abusaran de ella. No estaba enferma, no tenía problemas de nervios. La estaba envenenando su propio marido para que se quedara inconsciente y fuera violada por desconocidos. Vi a uno de los hombres entregándole una cantidad de dinero a don Ricardo. Contó los billetes tranquilamente y se los metió en el bolsillo de la camisa como si fuera lo más natural del mundo. Estaba literalmente vendiendo a su propia mujer, tratándola como mercancía, como un objeto que se podía alquilar a cualquiera que pagara el precio. Se me heló la sangre. Sentí unas náuseas tan fuertes que pensé que iba a vomitar allí mismo en el pasillo. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo un marido podía hacer algo así a su propia mujer? Como ese hombre al que yo respetaba, que parecía tan cuidadoso con la familia, que me pagaba el sueldo puntualmente, que hablaba con cariño de los hijos, podía ser semejante monstruo. Y de repente todo cobró sentido. Las medicinas en exceso, el control total sobre doña Marcia, su aislamiento del mundo exterior,
Las visitas siempre los días que los niños no estaban, los moratones en su cuerpo, los gemidos de dolor que oía Josefina, la prohibición de subir a la planta de arriba después de las 8. Don Ricardo había creado el crimen perfecto. Nadie sospecharía de un marido respetado, empresario exitoso, padre de familia ejemplar. Y si alguien se fijaba en el estado de doña Marcia, tenía la explicación lista. Problemas de nervios, depresión, medicación psiquiátrica. ¿Quién iba a cuestionar el diagnóstico de un médico? Bajé las escaleras despacio, conseguí salir de la casa sin que me vieran y me fui directa a casa. Pero no pude entrar. Me quedé en la acera llorando, vomitando, temblando de horror y rabia. Pasé toda la noche despierta, llorando, sin saber qué hacer. ¿Cómo denunciar una cosa así? ¿Quién me iba a creer a mí, una asistenta, contra un empresario respetado de la ciudad? Y aunque alguien me creyera, no tenía pruebas aparte de lo que había visto. Era mi palabra contra la suya. Al día siguiente llegué a trabajar con un nudo en la garganta, las manos temblando, el estómago revuelto. Doña Marcia apareció para desayunar aún más desorientada de lo normal, si es que eso era posible. Tenía moratones nuevos en el cuello y en los brazos, que intentaba esconder con una blusa de manga larga y cuello alto. Cuando la miré, sentí unas ganas inmensas de abrazarla, de contarle que sabía lo que estaba pasando, de prometerle que la iba a ayudar. Pero también sentí miedo, miedo de don Ricardo, miedo de lo que me podía hacer si descubría que lo sabía, miedo de que le hiciera algo aún peor a ella. Don Ricardo estaba completamente normal, como si no hubiera pasado nada la noche anterior. Se tomó su café, leyó el periódico, me preguntó si podía quedarme hasta más tarde ese día porque iba a recibir unos clientes para cenar. Como siempre, le dije que sí, pero por dentro me moría de asco de él, de rabia, de odio. Durante la comida, le conté a Josefina lo que había visto. Se puso blanca como el papel, se puso la mano en la boca y empezó a llorar en silencio. Dijo que ya sospechaba que algo muy malo pasaba, que ya había visto a doña Marcia con marcas extrañas en el cuerpo, pero nunca se imaginó que fuera algo tan terrible como aquello. «Dios mío», susurró, «¿qué hacemos ahora? Si denunciamos y sale mal, va a descubrir que fuimos nosotras. ¿Y entonces qué?» Era exactamente mi dilema. Le pregunté si ella también iba a seguir trabajando allí sabiendo eso, y me dijo que no sabía, que tenía mucho miedo, pero que también necesitaba el trabajo. Era viuda como yo, tenía 2 hijas adolescentes que criar sola. Entendí perfectamente su dilema, porque era el mío también. Pasamos el resto de ese día intentando actuar con normalidad, pero era imposible. Cada vez que don Ricardo me hablaba, sentía ganas de gritarle, de insultarlo, de preguntarle cómo conseguía dormir por las noches sabiendo lo que le hacía a su mujer. Cada vez que miraba a doña Marcia, sentía un dolor en el pecho, una rabia mezclada con impotencia terrible. A esas alturas ya entendía que ella no tenía ni idea de lo que le estaba pasando. Las dosis de sedante eran tan altas que se quedaba completamente inconsciente durante los abusos. Se despertaba al día siguiente pensando que había tenido pesadillas, sin acordarse de nada, solo con los dolores en el cuerpo y las heridas que don Ricardo le explicaba como accidentes o sonambulismo. Era una violencia doble, física y psicológica. No solo abusaba de ella y permitía que otros abusaran, sino que también la hacía creer que estaba loca, que necesitaba esas medicinas, que era peligrosa para sus propios hijos. Decidí que iba a seguir trabajando allí, pero ahora con un objetivo específico: reunir pruebas de lo que estaba pasando. No sabía cómo, pero tenía que encontrar una manera de salvar a esa mujer. Era una víctima, la estaban torturando dentro de su propia casa, y yo era la única persona que lo sabía. Empecé a prestar atención a todos los detalles, apuntando todo en una libretita que escondía en mi armario del lavadero. Apuntaba los días de las visitas, intentaba memorizar los coches que llegaban. Un BMW plateado, un Audi negro, una Hilux blanca. Intentaba identificar a los hombres. Observaba el comportamiento de doña Marcia los días después de los abusos.
Intenté algunas veces fotografiar los moratones de su cuerpo con mi móvil, pero nunca conseguía un momento adecuado. Don Ricardo siempre estaba cerca, o ella estaba muy somnolienta para colaborar, o las lesiones estaban en sitios que mantenía tapados. Don Ricardo parecía sospechar algo. Empezó a observarme más, a hacerme preguntas sobre mi rutina, sobre lo que hacía después del trabajo, sobre a quién conocía en la ciudad. Una vez me preguntó si había notado algo extraño en la casa últimamente, si alguien había comentado algo sobre su familia. «Doña Concepción», me dijo en un tono serio, «hay unos vecinos muy cotillas por aquí. Si alguien viene a preguntar algo sobre nuestra familia, sobre cómo está Marcia, es mejor no dar muchos detalles. Puede decir solo que está bien, que se está tratando. Estas enfermedades nerviosas son muy delicadas». Le dije que sí, que lo entendía, que siempre he respetado la intimidad de las familias donde trabajo. Pero por dentro estaba temblando, sintiendo que me estaba amenazando de forma sutil. Fue entonces cuando tuve una idea que lo cambió todo. Me acordé de que en el despacho había una cámara de seguridad antigua, de esas que graban en cintas VHS. Don Ricardo me la había enseñado una vez. Dijo que era para vigilar la entrada de la casa, pero que no siempre funcionaba bien, que a veces se olvidaba de cambiar las cintas. Decidí comprobar si la cámara funcionaba y si estaba grabando las visitas nocturnas. Una tarde, cuando don Ricardo no estaba y doña Marcia dormía profundamente, conseguí entrar en el despacho. Se había olvidado de cerrar la puerta con llave. La cámara sí que funcionaba y tenía varias cintas grabadas apiladas en una estantería. Comprobé las fechas y cogí algunas de las cintas más recientes, de las semanas anteriores. Las escondí en mi bolso y me las llevé a casa. El problema era que no tenía cómo ver las cintas en mi casa, no tenía vídeo ni televisión adecuada. Pero conocía a una persona que me podía ayudar, mi vecino don Benito, que trabajaba arreglando televisiones y otros aparatos electrónicos. Tenía un taller en el garaje de su casa, lleno de equipos. Le conté una mentira. Le dije que había encontrado unas cintas viejas en una casa donde trabajé y quería ver si había algo de mi familia grabado. Quizás alguna fiesta o evento que no recordaba. «Claro, doña Concepción», me dijo, «vamos a echar un vistazo a esas cintas. Debe de haber buenos recuerdos ahí». Cuando vimos las cintas, tuve la confirmación definitiva e irrefutable de lo que estaba pasando. Había grabaciones de las llegadas de los hombres, de las conversaciones en el salón donde oía a don Ricardo negociando precios, y una de ellas hasta mostraba a don Ricardo recibiendo dinero de uno de los visitantes en la puerta de entrada. «Dios mío», murmuró don Benito, «¿qué película es esta? Parece muy real». Inventé rápidamente que era de una película nacional que alguien había grabado de la televisión, le agradecí la ayuda y cogí las cintas de vuelta. Pero ahora tenía las pruebas que necesitaba. Tenía evidencia concreta de lo que estaba pasando. Pero aún no sabía cómo usar esas pruebas. ¿A quién denunciar? ¿Cómo hacerlo sin poner mi vida en peligro? Don Ricardo era un hombre poderoso. Tenía contactos importantes en la ciudad. Conocía a mucha gente influyente. Si hacía una denuncia y salía mal, seguramente iba a descubrir que fui yo y me iba a hacer algún daño. Además, sabía que no actuaba solo. Esos hombres que visitaban la casa también eran personas importantes. A uno de ellos lo reconocí como dueño de uno de los concesionarios más grandes de la ciudad. Otro parecía ser ganadero o empresario rural. Era una red de gente poderosa involucrada en el crimen. Fue cuando pensé en los niños otra vez. Miguel y Julia no tenían culpa de nada, pero estaban viviendo en ese ambiente terrible. Su padre era un criminal violento. Su madre estaba siendo destruida poco a poco. ¿Qué futuro tendrían esos niños si yo no hacía nada? ¿Qué tipo de trauma ya estaban cargando sin ni siquiera saberlo? ¿Qué tipo de ejemplo estaban recibiendo sobre las relaciones, sobre cómo los hombres tratan a las mujeres? Miguel podría crecer pensando que aquello era normal, que los hombres tienen derecho a hacer lo que quieran con sus mujeres. Decidí hablar con Miguel de forma más directa. Era mayor, más maduro, quizás conseguiría entender la gravedad de la situación y ayudarme de alguna forma.
Una tarde en que llegó más temprano del colegio y estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina, empecé a hablar sobre su madre. Miguel, empecé con cuidado. ¿Has notado que tu madre está muy diferente últimamente? Dejó de escribir y me miró con unos ojos tan tristes, tan preocupados para un niño de 13 años. Abuela Conchi, sé que algo está muy mal con mamá. Ya no es la misma persona de antes. A veces la oigo llorar por la noche, pero cuando voy a su habitación, papá dice que está durmiendo y me manda volver a mi cuarto. Le pregunté si ya había intentado hablar de esto con algún adulto, algún profesor del colegio, algún familiar, la abuela. Me dijo que ya había intentado hablar con doña Antonia, la abuela paterna, pero que le dijo que no se metiera en asuntos de adultos, que los padres saben lo que hacen. También intenté hablar con la profesora, continuó, pero me dijo que a veces los adultos pasan por épocas difíciles y que tenía que ser comprensivo. Pero Concepción, creo que no es solo una época. Mamá parece que se está muriendo poco a poco. ¿Y papá? Papá a veces le habla de una manera muy rara, como si fuera una niña pequeña o una persona con problemas mentales. Le pregunté qué tipo de manera rara estaba diciendo, y Miguel se quedó pensativo un momento. Le habla así. Marcia, ¿te has tomado las medicinas hoy? Marcia, no puedes salir sola, te puedes perder. Marcia, no te acuerdas bien de las cosas, deja que me encargue yo de todo. Y ella solo mueve la cabeza y obedece, como si fuera un robot. También me dijo que tenía miedo de su padre, que cada vez estaba más controlador y nervioso en casa. Antes jugaba conmigo y con Julia, nos llevaba al club, al cine. Ahora solo quiere saber del trabajo y de cuidar a mamá. Y se enfada cuando hacemos mucho ruido, dice que puede molestar a su descanso. Fue entonces cuando supe definitivamente que tenía que actuar, sin importar el riesgo. Esa familia estaba siendo destruida, esa mujer estaba siendo violada, esos niños estaban siendo traumatizados. No podía simplemente seguir fingiendo que no sabía nada. Empecé a investigar sobre cómo hacer una denuncia anónima. Descubrí que existía una comisaría especializada en crímenes contra la mujer en Albacete, la Unidad de Familia y Mujer. Pero aún así tenía miedo. ¿Y si no me creían? ¿Y si las pruebas no eran suficientes? ¿Y si don Ricardo descubría que fui yo? Durante 2 semanas estuve en ese dilema terrible, siguiendo trabajando con normalidad, pero cargando ese peso en la conciencia. Era como si fuera cómplice de lo que estaba pasando por no denunciar. Algunas noches no conseguía dormir. Me quedaba imaginando a doña Marcia siendo violada mientras yo estaba en casa, segura en mi cama. La gota que colmó el vaso vino un jueves de abril de 2009. Llegué a trabajar a la hora normal, las 7 de la mañana, y me encontré a doña Marcia tirada en el baño, inconsciente, con sangre en la frente y en la nariz. Don Ricardo estaba arrodillado a su lado, parecía realmente preocupado. «Doña Concepción, ayúdeme aquí», me dijo. «Se debe de haber desmayado y se ha dado un golpe con el borde de la bañera». La ayudé a levantarla y me di cuenta de que tenía los labios morados y las pupilas extremadamente dilatadas, más de lo que había visto jamás. Tenía las manos heladas, la respiración muy débil. Esa mujer no se había desmayado simplemente. La estaban envenenando de forma mucho más intensa. «Don Ricardo», le dije, «creo que es mejor llevarla al hospital. No tiene buena pinta». Se puso nervioso con la sugerencia. «No, no hace falta. Siempre se pone así cuando tiene crisis de ansiedad. Le daré sus medicinas y enseguida mejorará. El hospital solo la va a estresar más». Pero yo insistí. «Don Ricardo, con todo el respeto, tiene la boca morada y apenas puede respirar bien. Esto no es normal». Fue entonces cuando me miró con una frialdad que nunca había visto antes. «Doña Concepción, agradezco su preocupación, pero quien entiende del estado de mi mujer soy yo. No va a ir al hospital. Punto final». En ese momento entendí que don Ricardo estaba aumentando peligrosamente las dosis de las drogas. Quizás estaba planeando matarla poco a poco, haciendo que pareciera sobredosis accidental o suicidio. O quizás los clientes estaban exigiendo que se quedara aún más inconsciente. Ya no se podía esperar más.
Esa misma tarde, cogí las cintas de seguridad que tenía guardadas en casa y fui a la unidad de familia y mujer. Se me disparó el corazón, me sudaban las manos, pero sabía que era lo correcto. La inspectora responsable era una mujer de unos 40 años, pelo corto, aspecto serio, pero acogedor. Doctora Elena Santos, decía la placa en la mesa. Le conté toda la historia, desde el comportamiento extraño de doña Marcia hasta lo que había presenciado aquella noche terrible. Al principio desconfiaba. Me hacía muchas preguntas, intentando entender si no me lo estaba inventando por algún motivo personal. Celos, venganza, despido mal resuelto. Pero cuando le enseñé las cintas de seguridad, sobre todo la parte donde don Ricardo recibía dinero de los hombres, entendió inmediatamente la gravedad de la situación. «Doña Concepción», me dijo después de ver las grabaciones, «lo que usted ha presenciado es muy grave. Es un crimen horrible que hay que investigar inmediatamente, pero voy a necesitar su colaboración total». Me explicó que iban a investigar discretamente primero, verificar la veracidad de la información, identificar a los otros hombres implicados. Dijo que tenía que seguir trabajando con normalidad para no levantar sospechas, y que en unos días harían una operación para pillar a don Ricardo infraganti. «Va a ser peligroso para usted», me avisó, «porque si sospecha que ha sido usted quien lo ha denunciado, puede intentar intimidarla o coaccionarla. Vamos a darle protección, pero tiene que tener mucho cuidado». Fueron los días más largos y difíciles de mi vida. Seguí trabajando en la casa sabiendo que don Ricardo era un criminal violento, intentando actuar con normalidad, cuidando de doña Marcia sabiendo que la violaban regularmente. Era una tortura psicológica terrible. La doctora Elena me orientó para que prestara atención a los detalles, que apuntara todo lo que pudiera ser relevante para la investigación. Me dio un número de teléfono para llamar si pasaba alguna emergencia. Me dijo que ya tenían otros casos similares siendo investigados en la región, que don Ricardo podía no ser el único. Durante esos días de espera, noté que don Ricardo estaba más nervioso, más controlador. Me hacía más preguntas sobre mi rutina, sobre a quién conocía, sobre lo que hacía los fines de semana. Una vez hasta me preguntó si tenía familiares trabajando en la policía o conocía a alguien en comisaría. «Es que hay unos vecinos muy cotillas por aquí», me explicó, «y a veces se inventan historias sobre las familias. Ya le ha pasado a otros conocidos míos. La policía apareció en casa por culpa de una denuncia falsa». El martes siguiente, que era uno de los días de las visitas regulares, la policía hizo la operación. Llegaron a la casa a las 9 de la noche, cuando don Ricardo estaba recibiendo a 3 hombres. Consiguieron pillar todo. Don Ricardo recibiendo dinero, los hombres subiendo al dormitorio, doña Marcia inconsciente en la cama. Yo no estaba en la casa cuando los detuvieron. La doctora Elena me había dicho que me fuera antes ese día para no levantar sospechas. Pero Josefina me contó después que fue un follón terrible. Don Ricardo intentó negarlo todo. Dijo que era una trampa, que alguien lo quería perjudicar por envidia o venganza. «Esto es un disparate», gritaba mientras lo esposaban. «Soy un hombre respetado en esta ciudad. Se van a arrepentir de tratarme así». Los otros 3 hombres también fueron detenidos infraganti. Uno de ellos era realmente el dueño del concesionario que había reconocido, llamado Antonio Méndez. Otro era un ganadero de la región, Joaquín Silva. El tercero era un empresario del sector transportes, Marcos Ferrer. Todos hombres respetados de la sociedad local. Doña Marcia fue llevada inmediatamente al hospital en estado grave. Los médicos confirmaron que la estaban drogando con una mezcla letal de sedantes pesados, benzodiazepinas, barbitúricos y otras sustancias que podrían haberla matado. Estaba severamente desnutrida, deshidratada, con signos claros de violencia sexual repetida. La ingresaron en la UCI y estuvo varios días entre la vida y la muerte. Los niños fueron llevados a casa de la abuela paterna, doña Antonia, que se quedó en shock total con la situación. Miguel me preguntó qué había pasado con su padre, por qué se lo habían llevado detenido, si era verdad lo que estaban diciendo en el colegio. Fue muy difícil intentar explicar a niños de 13 y 9 años que su padre era un criminal,
que hacía cosas terribles a su madre. Solo les dije que había hecho algo muy malo y que ahora mamá se iba a poner buena, iba a recibir el tratamiento adecuado para recuperarse. Don Ricardo quedó en prisión preventiva en la cárcel de Albacete. Durante la investigación, que duró varios meses, descubrieron cosas aún más impactantes de lo que me imaginaba. Llevaba haciendo esto más de 2 años, desde poco después del nacimiento de Julia. Encontraron en su casa una verdadera farmacia de drogas sedantes. Encontraron dinero escondido en cuentas bancarias secretas. Encontraron hasta fotografías y grabaciones de los abusos. Era un esquema comercial muy organizado. Cobraba entre 500 y 1.000 euros por sesión, dependiendo de lo que los hombres querían hacer. Tenía una lista de clientes habituales y hasta aceptaba encargos especiales por precios más altos. Trataba a su propia mujer como un negocio lucrativo. Lo más impactante es que descubrieron que ya había hecho esto antes, con otras mujeres. Antes de casarse con doña Marcia, había estado casado con otra mujer, Claudia, que murió en 2004 en circunstancias que en su momento se consideraron suicidio por sobredosis de medicamentos. Ahora la policía reabrió el caso para investigar si fue realmente suicidio u homicidio. Durante los registros en la casa y en la empresa, encontraron un cuaderno donde don Ricardo apuntaba detalles de los crímenes. Fechas, cantidades cobradas, preferencias de los clientes, reacciones de doña Marcia a diferentes drogas. Era como un libro contable de un negocio, solo que el producto era el cuerpo de su propia mujer. Varios otros hombres de la ciudad estaban implicados en el esquema, formando una verdadera red de criminales. Empresarios respetados, profesionales liberales, ganaderos influyentes, personas de las que nadie habría sospechado jamás que fueran capaces de tanta crueldad. Y usaban justamente esa respetabilidad como escudo para cometer los crímenes. La investigación se extendió a otras ciudades de la región cuando descubrieron que la red era aún mayor. Había casos similares en Cuenca, Ciudad Real, Toledo, Guadalajara. Era como si fuera una epidemia silenciosa de hombres poderosos violando a sus propias esposas y pensando que nunca los descubrirían. Uno de los casos más impactantes se descubrió en Cuenca. Allí, un dentista llamado Dr. Pablo hacía lo mismo con su mujer desde hacía más de 5 años, pero también drogaba a pacientes mujeres durante los tratamientos dentales para abusar de ellas. Se identificaron más de 20 víctimas. Algunas ni sabían que habían sido violadas. En Talavera, un ganadero hacía esto no solo con su mujer, sino también con sus propias hijas adolescentes. Cuando la policía llegó a la finca, encontraron 3 generaciones de mujeres de la misma familia siendo violadas. La abuela de 65 años, la madre de 40 y 2 hijas de 16 y 14 años. Fue uno de los casos más horribles de los que he oído hablar. La red tenía hasta un sistema de comunicación por Internet, usando foros secretos donde los hombres intercambiaban información sobre cómo conseguir las drogas, cómo calcular las dosis, cómo evitar que las víctimas sospecharan. Compartían técnicas e incluso recomendaban proveedores de medicamentos. Don Ricardo era considerado uno de los líderes de la red en la región. Él era quien enseñaba a otros hombres cómo conseguir recetas falsas, cómo manipular a médicos corruptos, cómo hacer creer a las mujeres que necesitaban esas medicinas. Había hasta escrito una especie de manual con instrucciones detalladas que circulaba entre los miembros del grupo. Tuve que declarar varias veces durante la investigación y el juicio, contando todo lo que había observado, explicando cómo descubrí el crimen, describiendo el estado de doña Marcia a lo largo de los años. Fue muy difícil revivir todos esos momentos, pero sabía que era necesario para hacer justicia. Algunos abogados de don Ricardo intentaron descualificar mi testimonio. Dijeron que yo era solo una asistenta resentida que quería perjudicar al jefe, que me lo podía haber inventado todo por venganza o para ganar dinero. Me hicieron preguntas humillantes, intentaron confundirme, cuestionaron mi capacidad para interpretar lo que había visto. Pero las pruebas eran irrefutables. Las cintas de seguridad, los exámenes médicos de doña Marcia, las declaraciones de las otras víctimas que aparecieron después, el dinero encontrado,
las drogas incautadas, las fotografías de los crímenes. Era imposible negar la evidencia. Durante el juicio, que duró casi un año y fue ampliamente cubierto por la prensa local, don Ricardo intentó varias estrategias de defensa. Primero lo negó todo. Dijo que era inocente. Después intentó alegar enajenación mental, dijo que era adicto a las drogas y no sabía lo que hacía. Por último intentó echar la culpa a los otros hombres. Dijo que ellos le habían forzado a participar en el esquema. Pero nada funcionó. Las pruebas eran abrumadoras. Don Ricardo fue condenado a 25 años de prisión por violación, detención ilegal, lesiones graves, asociación criminal y varios otros delitos. Los otros hombres también recibieron penas duras, entre 15 y 20 años. La prensa local se quedó en shock con el caso. La gente no podía creer que don Ricardo, un hombre tan respetado en la ciudad, fuera capaz de semejante crueldad. Algunos llegaron a dudar de las acusaciones incluso después de la condena, pensando que era exageración de la justicia. Durante el proceso recibí muchas presiones. Algunos conocidos de don Ricardo me dieron la espalda, pensando que había traicionado la confianza de un jefe que siempre me había tratado bien. Recibí llamadas anónimas con amenazas, diciéndome que me iba a arrepentir de haber inventado mentiras sobre una familia honrada. Pero también recibí mucho apoyo. Varias mujeres de la ciudad vinieron a buscarme para darme las gracias, diciéndome que había sido valiente, que había hecho lo que todas deberían tener valor de hacer. Algunas hasta me contaron historias parecidas que habían vivido o presenciado, pero que nunca tuvieron valor de denunciar. La inspectora doctora Elena me dijo que mi denuncia fue fundamental no solo para salvar a doña Marcia, sino también para desmantelar toda una red criminal que estaba operando en la región desde hacía años. Me dijo que había salvado a muchas otras mujeres que podrían haberse convertido en víctimas en el futuro. Josefina acabó mudándose a Madrid después de todo esto. Dijo que ya no podía trabajar en casa de familias, que cada vez que veía a un jefe comportándose de forma extraña con su mujer, le daba miedo, recordando lo que le pasó a doña Marcia. La entendí perfectamente, porque yo sentí lo mismo durante mucho tiempo. Doña Marcia tardó casi 6 meses en recuperarse físicamente. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera, porque la cantidad y la combinación de drogas que tomaba a diario podría haber causado paro cardíaco o coma irreversible en cualquier momento. Pero la recuperación psicológica fue mucho más lenta y compleja. No se acordaba de casi nada de lo que había pasado durante esos años de abuso. Las drogas habían afectado gravemente su memoria a largo plazo. Recordaba vagamente algunos momentos, algunas sensaciones de dolor y miedo, pero no conseguía formar una narrativa completa de lo que había sufrido. Los médicos dijeron que quizás fuera mejor así, que su mente se estaba protegiendo de los recuerdos más traumáticos. Cuando finalmente salió del hospital, después de meses de tratamiento intensivo para desintoxicar el organismo, vino a buscarme para darme las gracias. Fue un momento muy emotivo y a la vez muy triste. Lloró mucho. Me dijo que había salvado su vida, que si no hubiera sido por mí, habría muerto en esa casa sin saber nunca lo que realmente estaba pasando. Concepción, me dijo cogiéndome las manos. No recuerdo casi nada de esos años, pero recuerdo que siempre fuiste buena conmigo, siempre me cuidaste con cariño. Ahora entiendo por qué me sentía segura cuando estabas cerca. Fue muy conmovedor oír eso, pero también doloroso pensar en todo lo que había sufrido sin ni siquiera saberlo. Ver cuánto había perdido, años de la vida de los niños, su propia identidad, su salud, su confianza en el mundo. Los niños tardaron mucho en entender completamente lo que había pasado. Miguel, por ser mayor, acabó entendiendo antes que su padre era un criminal, que había hecho cosas terribles a su madre. Estuvo muy cabreado durante un tiempo. No quería usar más el apellido del padre. No quería visitarlo en la cárcel. Se negaba hasta a hablar de él. Julia era más pequeña, así que fue más fácil protegerla de los detalles más terribles. Solo sabía que papá había hecho algo muy malo y que mamá estaba enferma, pero ahora se estaba poniendo buena.
Tardó años en entender realmente lo que había pasado. Doña Marcia tuvo que reconstruir completamente su vida y no fue nada fácil. Perdió la casa, que fue confiscada por la justicia como producto del crimen. Perdió casi todos los bienes que habían sido comprados con dinero ganado a través de los abusos. Pero lo más difícil fue reconstruir su propia identidad, redescubrir quién era sin las drogas, sin el control del marido. Se mudó con los niños a Cuenca, una ciudad más pequeña a unos 60 kilómetros de Albacete, para empezar una vida nueva, lejos de las miradas curiosas y los comentarios maliciosos. Algunos familiares de don Ricardo aún la culpaban a ella de lo que había pasado. Decían que se debería haber dado cuenta de algo, que debería haber reaccionado de alguna forma. Es increíble cómo la gente consigue culpar a la víctima hasta en una situación como esta. ¿Cómo una persona completamente drogada podría darse cuenta de algo? ¿Cómo una persona que había sido manipulada psicológicamente durante años podría reaccionar? Doña Marcia empezó a hacer terapia psicológica intensiva. Participó en grupos de apoyo a mujeres víctimas de violencia. Fue un proceso largo y doloroso de reconectarse con su propia identidad, de aprender a confiar en la gente otra vez, de reconstruir la relación con sus hijos. Volvió a estudiar después de años alejada de cualquier actividad intelectual. Hizo un ciclo de auxiliar de enfermería. Dijo que quería ayudar a otras personas que pasaran por situaciones difíciles. Consiguió un trabajo en el hospital de Cuenca y poco a poco fue reconstruyendo su independencia económica y emocional. Los niños también hicieron terapia durante años para conseguir procesar el trauma de descubrir que su padre era un criminal y que su madre había sido víctima de violencia durante tanto tiempo. Fue un proceso muy delicado, porque tenían que entender la situación sin traumatizarse aún más. Miguel se convirtió en un adolescente muy concienciado sobre temas de violencia contra la mujer. Dijo que quería estudiar Derecho para ayudar a otras víctimas como su madre, para luchar contra hombres como su padre. Desarrolló una madurez precoz, asumiendo un papel protector hacia su madre y su hermana. Julia también se desarrolló bien. Consiguió superar el trauma más fácilmente por haber sido más pequeña en la época de los abusos. Pero tuvo dificultades para entender por qué su padre había hecho esas cosas terribles, por qué no podía volver a verlo, por qué la gente hablaba mal de él en la ciudad. Durante años mantuve contacto con ellas. Doña Marcia me invitaba a los cumpleaños de los niños, me mandaba postales en Navidad, siempre me ponía al día de cómo iban en el colegio, cómo iba su recuperación. Siempre me decía que yo era un ángel que Dios había puesto en su vida en el momento justo. Pero yo siempre le respondía que había hecho solo lo que cualquier persona decente debería hacer, que no podía quedarme callada viendo una injusticia así pasando delante de mis narices, que si me hubiera pasado a mí, me habría gustado que alguien tuviera valor de ayudarme. Don Ricardo cumplió solo 12 años de la pena de 25 años. Salió de la cárcel en 2021 por buen comportamiento y porque ya tenía más de 60 años. Supe que se mudó a otra provincia, a Murcia, pero no sé si rehizo su vida o si volvió a cometer crímenes. Espero sinceramente que haya aprendido la lección, pero sé que hombres como él difícilmente cambian de verdad. Durante el tiempo que estuvo preso, nunca mostró arrepentimiento verdadero. En las pocas entrevistas que dio, siempre intentó victimizarse. Dijo que él también tenía problemas psicológicos, que era adicto a las drogas, que había sido influenciado por los otros hombres. Pero todos sabíamos que era mentira, que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los otros hombres implicados también cumplieron penas menores de las que merecían, en mi opinión. Antonio Méndez, el dueño del concesionario, perdió todos sus bienes, quebró completamente, toda la familia lo rechazó. Joaquín Silva, el ganadero, se mudó muy lejos y nunca más supe de él. Marcos Ferrer, el empresario de transportes, también lo perdió todo y desapareció de la ciudad. Pero sé que el daño que causaron en las víctimas fue permanente.
Aunque hayan cumplido sus penas en la cárcel, las mujeres a las que violaron cargan las cicatrices para siempre. Y no fue solo doña Marcia. Descubrieron otras víctimas, otras familias destruidas por esa red criminal. Hoy, con 68 años, cuando miro atrás y pienso en todo lo que pasó, me pregunto si lo hice todo bien. Si debería haber actuado más rápido, si debería haber buscado ayuda antes, si debería haber sospechado antes de las señales que estaban ahí delante de mis ojos. A veces me siento culpable por haber tardado tanto en denunciar, porque doña Marcia sufriera unos meses más mientras yo reunía valor y buscaba pruebas. Pienso en cuántas veces la violaron mientras yo sabía lo que estaba pasando, pero aún no había actuado. Pero también sé que si no hubiera sido por mí, probablemente habría muerto en esa casa. Don Ricardo estaba aumentando las dosis de las drogas peligrosamente, se estaba volviendo más descuidado, más agresivo. Era cuestión de tiempo hasta que pasara algo irreversible, una sobredosis fatal, un paro cardíaco, un accidente durante los abusos. La experiencia me enseñó muchas cosas importantes sobre la naturaleza humana. Me enseñó que nunca sabemos realmente quiénes son las personas con las que convivimos. Ese hombre que parecía tan respetable, tan cuidadoso con la familia, era en realidad un monstruo disfrazado. Me enseñó también que no podemos quedarnos callados cuando presenciamos una injusticia, aunque sea peligroso, aunque sea difícil. Que a veces la persona que está sufriendo no puede pedir ayuda sola. Necesita que alguien de fuera se dé cuenta de las señales y tome una decisión. Muchas veces las víctimas de violencia doméstica no consiguen escapar solas. Están confusas, con miedo, aisladas, a veces ni saben bien lo que les está pasando, como en el caso de doña Marcia, que estaba siendo drogada. Necesitan que alguien valiente les tienda la mano y las ayude. Durante todos estos años he recibido muchas cartas y mensajes de mujeres que pasaron por situaciones parecidas. Algunas consiguieron escapar a tiempo, otras no tuvieron tanta suerte. Todas me agradecían haber tenido valor de denunciar. Decían que mi historia las inspiró a buscar ayuda o a ayudar a otras personas. Eso me hizo darme cuenta de que nuestra historia no fue en vano. Que el sufrimiento terrible de doña Marcia, por horrible que haya sido, sirvió para alertar a otras mujeres, para mostrar que estos crímenes existen y pueden estar pasando muy cerca de nosotros, dentro de casas que parecen normales. Seguí trabajando como asistenta unos años más después de todo esto, pero nunca más conseguí sentirme completamente segura en una casa nueva. Siempre me quedaba observando a los señores con más atención, prestando atención a los detalles, buscando señales de que algo podía estar mal. La experiencia me marcó profundamente y cambió mi forma de ver el mundo. Aprendí a reconocer las señales de violencia doméstica que antes pasaban desapercibidas. Cambios repentinos de comportamiento, aislamiento social, dependencia excesiva de medicamentos, marcas inexplicables en el cuerpo, miedo excesivo al marido, todas estas pueden ser indicaciones de que una mujer está sufriendo maltrato. También aprendí que no debemos juzgar a las víctimas. Doña Marcia fue criticada por mucha gente de la ciudad, que decía que se debería haber dado cuenta de lo que estaba pasando, que debería haber reaccionado de alguna forma. Pero ¿cómo una persona que está siendo drogada a diario puede darse cuenta de algo? ¿Cómo una persona que está siendo manipulada psicológicamente durante años puede reaccionar? La violencia doméstica es mucho más compleja de lo que parece desde fuera. Los agresores son especialistas en manipular, en hacer que la víctima se sienta culpable, en aislarla del mundo exterior. Y cuando la víctima está siendo drogada contra su voluntad, como en el caso de doña Marcia, la situación se vuelve aún más grave y difícil de detectar. Por eso es tan importante que vecinos, empleados, familiares, amigos estén atentos a las señales. Que no ignoren los indicios cuando aparecen. Que tengan valor de preguntar, de ofrecer ayuda, de denunciar cuando sea necesario. Si sospecháis que alguien cercano está sufriendo violencia, no dudéis en buscar ayuda. Podéis hacer denuncia anónima en la policía, podéis hablar con la persona si es seguro, podéis buscar organizaciones que trabajen con este tipo de situación.
Lo importante es no quedarse callado. Hoy entiendo que fui solo un instrumento en las manos de Dios para salvar a esa familia. No fue casualidad que estuviera trabajando en esa casa en ese momento específico. No fue casualidad que tuviera valor de investigar y denunciar cuando muchas otras personas se habrían quedado calladas. Fue porque había un propósito mayor, una misión que cumplir. Doña Marcia hoy está bien, completamente recuperada, y reconstruyó su vida de forma admirable. Algunos años después de mudarse a Cuenca, conoció a un hombre bueno, un enfermero del hospital donde ella trabajaba, que la trata con todo el cariño y respeto que se merece. Se casaron en 2015 e incluso tuvieron otro hijo, una niña llamada Ana Clara, que hoy debe de tener unos 8 años. A veces me manda fotos de la nueva familia por WhatsApp, y me alegra ver que consiguió superar todo aquello, que encontró el amor verdadero, que construyó una nueva familia basada en el respeto y el cariño. Ver las fotos de ella sonriendo de verdad, con los ojos brillando de felicidad, me llena de alegría y me hace sentir que valió la pena pasar por todo aquello. Miguel se licenció en Derecho como había prometido cuando era adolescente. Hoy trabaja en una organización no gubernamental que ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. Usa la experiencia terrible que vivió para ayudar a otras familias, para orientar a otros niños que pasan por situaciones similares. Julia se hizo enfermera como su madre y trabaja en el mismo hospital en Cuenca. Las dos siguieron caminos profesionales que les permiten ayudar a otras personas, transformando el dolor que vivieron en instrumento de curación y esperanza para otros. Eso me llena de orgullo y me hace sentir que todo valió la pena. Ver que esos niños que presenciaron tantas cosas malas consiguieron convertirse en adultos íntegros, que usan la experiencia dolorosa para hacer el bien en el mundo, que no se dejaron destruir por el trauma. Doña Marcia mantiene contacto conmigo hasta hoy. Me llama en mi cumpleaños, manda mensajes en Navidad y el Día de la Madre. Siempre dice que soy como una madre para ella, que me debe la vida. Siempre le respondo que no me debe nada, que hice solo lo que cualquier persona con corazón debería hacer. En ese momento de mi vida, realmente no sabía si conseguiría seguir adelante. La incertidumbre era mi única compañía constante. ¿Habéis sentido alguna vez ese miedo a lo desconocido? Dejad vuestro corazón en los comentarios si este relato os está llegando. Mis queridos que me habéis acompañado hasta aquí, esta fue una de las historias más difíciles que he contado en este canal. Remueve sentimientos profundos, trae a la superficie recuerdos dolorosos que preferiría olvidar, pero creo que es importante compartir, porque puede ayudar a alguien que esté pasando por una situación similar en este mismo momento. La violencia contra la mujer es un problema gravísimo que atraviesa todas las clases sociales, todas las edades, todas las regiones de nuestro país. No es algo que pase solo en la periferia, solo con gente pobre y sin estudios. Pasa también en casas grandes y bonitas, con gente rica y con formación, como fue el caso de don Ricardo. Por eso es importante que todas nosotras, las mujeres, estemos atentas, que creemos redes de apoyo, que hablemos unas con otras sobre las relaciones, sobre las señales de peligro, sobre dónde buscar ayuda cuando sea necesario. Y sobre todo, que no juzguemos a otras mujeres que están pasando por dificultades. Yo misma, después de todo lo que viví, me convertí en una persona mucho más atenta a estos temas. Siempre que conozco a una mujer que parece estar pasando por dificultades en la relación, hablo, ofrezco ayuda, cuento mi historia cuando creo que puede ser útil. No es para asustar a nadie, no es para crear paranoia o desconfianza de todos los hombres. La mayoría de los hombres son buenas personas, que respetan a sus parejas, y jamás harían daño a una mujer. Pero es para estar alerta, para no ignorar las señales cuando aparecen, para tener valor de actuar cuando sea necesario. Hombres como don Ricardo ven a las mujeres como objetos, como propiedades suyas que pueden usar como quieran. No consiguen entender que sus mujeres son seres humanos con derechos, con dignidad, con derecho a decir no. Para ellos, el matrimonio es una licencia para hacer lo que les dé la gana con sus parejas.
Por eso es tan importante educar a nuestros hijos, sobre todo a los chicos, sobre el respeto a las mujeres desde pequeños. Enseñar que no es no, que el cuerpo de la mujer le pertenece a ella misma, que el matrimonio es una sociedad basada en el amor y el respeto mutuo, no una relación de poder y control. Si conocéis a alguna mujer que pueda estar sufriendo violencia doméstica, no os quedéis callados. Ofreced ayuda, escuchad sin juzgar, buscad los organismos competentes si es necesario. A veces un gesto sencillo, una palabra de apoyo, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Y si sois mujeres que estáis pasando por algún tipo de violencia, física o psicológica, sabed que no estáis solas. Existen personas dispuestas a ayudar. Existen sitios donde podéis buscar protección y apoyo. No tengáis miedo de pedir ayuda. No os sintáis culpables por lo que estáis viviendo. Llamad al 016, que es el número de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, funciona 24 horas al día. Buscad el centro de la mujer más cercano. Hablad con personas de confianza, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Lo importante es no enfrentarlo solas. La historia de doña Marcia tuvo final feliz porque alguien se dio cuenta de lo que estaba pasando y tuvo valor de actuar. Pero ¿cuántas otras Marcias hay por ahí, sufriendo en silencio, siendo drogadas y violadas por sus propios maridos, esperando que alguien las vea, las escuche, las ayude? Por eso dejo aquí mi llamamiento final. Abrid los ojos, abrid el corazón, tendedles la mano a quien lo necesite. Porque a veces una asistenta de 50 años, una vecina curiosa, una amiga atenta, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Cuando presenciéis una injusticia, no os quedéis callados. La omisión también es una elección, y a veces es una elección que puede costar la vida de alguien. Sed la voz de quien no puede hablar, sed la fuerza de quien no puede reaccionar, sed la esperanza de quien ha perdido la fe. El mal solo triunfa cuando la gente buena se queda callada. No dejéis que eso pase. Tened valor, tened compasión, tened amor al prójimo, porque al final somos todos hermanos en esta vida y tenemos que cuidarnos unos a otros. Si os ha gustado mi historia, por favor, dadle al me gusta y suscribíos al canal. Eso demuestra que mi historia no se ha contado en vano. Comentad ahí abajo desde dónde estáis viendo. Contadme si habéis vivido o presenciado algo parecido. Compartid vuestras experiencias para que otras personas puedan aprender. Y recordad siempre, sois importantes, sois valiosos, merecéis ser tratados con amor y respeto. Nunca aceptéis menos que eso. Nunca permitáis que alguien destruya vuestra dignidad, vuestra autoestima, vuestras ganas de vivir. Que Dios os bendiga a todos, que proteja a todas las mujeres que están pasando por dificultades, y que mi historia pueda servir para alertar, para concienciar, y sobre todo para animar a otras personas a tener valor de hacer lo correcto, aunque sea difícil, aunque sea peligroso. Un beso en el corazón de cada uno de vosotros, quedaos con Dios, y hasta la próxima historia. Y recordad, si veis algo malo pasando, no os quedéis callados. La vida de alguien puede depender de vuestro valor.